Eso, activar el grabar. Bueno, en la clase repaso eh, em, anterior, habíamos dejado como un poco a medio camino esta explicación en detalle del potencial de membrana y el potencial de acción. Básicamente em, repasamos potencial de membrana, ¿ya? Se contestamos estas preguntas de la monosodio de potasio TPasa. Esta pregunta de la prueba, que fue como bastante complicada de entender, le hice un esquema, ya paso a paso de cómo entender eso. Y, a ver, claro, y ahora vamos a pasar al tópico que es específicamente potenciales de acción. Algo habíamos mencionado eh, un poco la sesión pasada. Entonces, esto es como una especie de repaso de algo que lo mencionamos, que está en la clase sincrónica, así visto muy rápido. Y que es un tipo de ejercicio que podrías hacer, que es el siguiente. Eh, nosotros vimos que para una membrana semipermeable, el, el potencial de membrana está definido por la ecuación de Nernst. Pero esa es una cosa, que podemos calcular el potencial de equilibrio para cada uno de los iones. Y en el caso particular de las neuronas, vimos que hay tres iones fundamentales: el sodio, el potasio y el cloruro. Y si conocemos las concentraciones, podríamos calcular el potencial de equilibrio de Nernst. Pero resulta que las neuronas tienen algo bien particular, que no son permeables, no tienen la misma permeabilidad para todos los iones. Entonces no habíamos calculado algo así, ¿ya? Así que, si quieren, no habíamos calculado algo así sin tener los valores de las permeabilidades. Entonces, hay como les mostré en la clase sincrónica, hay una ecuación que se llama la de Goldman, Hodgson y Katz, que es la ecuación que une el potencial de Nernst con esta propiedad específica de las neuronas, que es tener una permeabilidad selectiva para los iones, ¿ya? Y es esta ecuación, que sería como unir tres ecuaciones de Nernst para cada ion, ¿ya? Pero que necesita, necesita, además de las concentraciones, necesita los valores de permeabilidad, ¿ya? Entonces, esto es interesante. A ver, voy a hacer una prueba porque no sé si esto resulta, que es el siguiente. Voy a enviarlos a grupos, y me voy a meter a un grupo porque no estoy seguro que cuando yo esté compartiendo esto, ustedes lo estén viendo, ¿ya? Tengo esa duda, ¿ya? Así que voy a hacer una breve prueba de unos 30 segundos y me voy a ir a un grupo. Así que los voy a mandar a grupo, ¿ya? Y me voy a unir aquí al primero que se forme. A ver, ya, Compartir la pantalla. Ya, aquí llegué a un grupo. ¿Están viendo mi pantalla compartida o no? Sí, vemos el PPT. Ya, ¿y la veían cuando yo no estaba? Sí. ¿O no alcanzaron a darse cuenta? Bueno, O sea, ahí me cuentan antes de,
cuando yo salga, ahí me dicen si la siguen viendo. No deberían seguir viéndola, en realidad, esa es la lógica, supongo. ¿Ya? Voy a salirme de aquí. Ya, entonces, ¿qué pasó con el grupo al cual llegué? O no ha vuelto, parece. ¿Qué pasó al grupo donde yo llegué? Yo no vi este profe cuando se fue. Ah, ya, entonces depende que esté conectado. Ya, bueno, entonces no lo puedo hacer en grupo esto. Ni modo, no, demasiada tecnología. Ya, entonces, eh, aquí, bueno, individualmente en este caso, necesito que calculen el potencial de membrana de una neurona con estos valores, ¿ya? Los valores que les voy a dar a continuación. Entonces aquí están los valores de concentración intracelular. Recordemos que aquí potasio out significa extracelular y potasio in significa intracelular, ¿ya? Entonces que alguien por favor calcule esto teniendo en consideración que el valor de las permeabilidades del potasio es 1, o sea, aquí va un 1 y un 1. El del sodio es 0.04, 0.4 aquí, 0.4 acá. El del cloro 0.45, 0.45 aquí, 0.45 acá. ¿Ya? Y que me cuente cuánto es el resultado. Aquí en realidad no sé cómo compartirlo con los grupos estos. Creo que no se puede. Entonces, ¿alguien lo puede calcular, por favor? Y nos cuenta el resultado. Profe, una Dígame. consulta. Es que al final se dan vuelta las cosas. ¿Está bien? Sí, porque si usted da vuelta a las cosas, lo único que cambia el signo del logaritmo. Fíjese que Ya. acá está positivo. Entonces la ecuación que yo le había pasado estaba negativo. Y por eso estaban dando vuelta el logaritmo. Entonces la persona que llegue a un resultado, por favor, lo comparte con nosotros. Profe, Dígame. da 69,95. Eh, y bueno, esas son unidades de, aquí no dice, pero son de milivolt. Sí. Ya, Ujú. ya. Gracias, Mario. Bueno, ese valor que se puede redondear a 70 milivolt es el valor de potencial de reposo de una neurona, donde las permeabilidades relativas son las que están aquí en pantalla. Ojo, entonces, más que calcular el número, aquí lo que yo estoy haciendo es
que les llame la atención cuál es el peso particular que tiene en esta ecuación para una neurona cada uno de los iones. Si se fijan, si vemos la permeabilidad del potasio aquí, que es 1, con respecto a los demás, tiene una permeabilidad muy alta. Significa que en reposo hay un flujo de potasio constante, que obviamente está regido por el potencial de Nernst. Y también hay un flujo de sodio muy bajo con respecto, aquí, como la genialidad, digamos, de esta ecuación es que lo pone en términos relativos, porque eso puede variar. Puede variar las unidades de flujo, que las unidades de flujo deberían ser milimoles por unidad de tiempo, por unidad de superficie, ¿ya? Pero aquí es mucho más fácil hablar en términos de permeabilidad relativa, y como pueden ver en la ecuación refleja ese flujo de iones. Entonces aquí el 0.04 significa que pasa muy poco sodio. Y fíjense que en esta neurona en particular hay un flujo casi de cerca del 50% de la permeabilidad relativa respecto al cloruro, ¿ya? En este caso particular. Entonces esta neurona tiene, dadas estas permeabilidades, tiene este potencial de reposo de 70 milivolts. Entonces aquí está un poco lo que preguntaba una compañera en un foro hace como una semana, que decía: profe, ¿sabe que en este libro sale tanto el potencial de reposo 60 milivolts de esta neurona, 70 milivolts de este otro, etcétera? Y si no están especificadas las condiciones, el tipo celular, el tipo claro, las condiciones, el tipo celular y las permeabilidades en este caso, difícilmente podríamos saber cuál es el potencial de reposo real de esa célula. Así que en general vuestros libros de fisiología no son muy detallados en especificar las condiciones en las cuales se midió ese potencial de reposo. Pero aquí lo interesante que tiene la ecuación, que nos revela la naturaleza de la importancia que tienen los iones en condiciones de reposo. Ahora, vamos a ver esos 70 milivolts, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico del potencial de acción, ¿ya? Y acá está 70 milivolts, que lo que hace es reflejar en la ecuación de acá, la condición aquí en la posición 1. La posición 1 quiere decir que la permeabilidad del potasio es mucho más alta, muchísimo más alta que la del sodio, y la del cloruro, y alrededor del doble de la del cloruro, o dicho al revés, que el cloruro es la mitad de la permeabilidad del potasio. Ahora, esa es la condición de reposo. Entonces, lo bonito de esta ecuación, que si uno sabe un poquito de matemática y hace una ecuación diferencial, puede calcular en el tiempo cómo va variando el potencial de reposo, y uno podría simular el potencial de membrana en la medida que va transcurriendo y van variando las permeabilidades. Ahora, esta ecuación nos da el pase para hablar de permeabilidades, cosa que ya hablamos un poquito al final de la semana pasada. Y eso va a ser el siguiente gráfico. Ya. Entonces quiere decir que acá, en condiciones, este gráfico es la misma escala de tiempo, vamos a retroceder, es como la misma escala de tiempo del gráfico anterior. Es decir, más o menos aquí, donde está la permeabilidad del sodio altísima, correspondería a este pic de acá del potencial de acción, en el punto 4. Entonces, volviendo, manteniendo esto de la ecuación en la cabeza, ya, de hecho, dado que estamos aquí,
Ya, se me salió la cosa porque yo quería hacer algo. Vamos a copiar. Estoy contando lo que estoy haciendo, no lo están viendo. Voy a copiar la ecuación aquí porque me es más útil ponerla acá, en donde está el de las permeabilidades. ¿Ya? Denme un segundito. Ya. Ahora vamos de nuevo. Vamos de nuevo al compartir pantalla. Ya. Entonces, ahora, interesante que podemos, esto se me acaba de ocurrir, podemos visualizar qué es lo que va pasando con la ecuación en la medida que transcurren el tiempo los eventos del potencial de acción. Entonces, la ecuación de Goldman, Hodgson y Katz refleja lo que está pasando aquí, que en situación de reposo, esta ecuación nos da un valor de menos 70 milivolts, donde la permeabilidad del potasio, aquí, respecto a los otros iones, en este caso la permeabilidad del sodio, es muchísimo más grande. ¿Ya? Es bastante más grande. Pero como yo dije, y vuelvo a repetir de manera insistente, estas permeabilidades van variando en el tiempo. Entonces, aquí en reposo la permeabilidad del potasio se mantiene alta, pero hay un punto en que hay un estímulo. Ok, entonces estamos hablando de que es importante relacionar los cambios que van ocurriendo en el potencial con las permeabilidades y las concentraciones. ¿Ya? Entonces, para eso, eh, entonces estábamos explicando que en el potencial de reposo la permeabilidad del potasio es mucho más alta, bastante más alta que la del sodio, que está ejemplificada aquí. Aquí deberíamos conseguirme un gráfico que también salga el cloruro, ¿ya? Eso se los voy a quedar debiendo para una próxima ocasión. Bueno, entonces, cuando hay un estímulo, recordemos, tratemos de relacionarlo con la biología celular, perdón, biología molecular. Recordemos que hay unos canales que se llaman canales de sodio voltaje dependiente. Y esos canales de sodio voltaje dependientes, con este cambio de potencial, es decir, retrocedamos al anterior, este estímulo que genera un pequeño cambio de potencial hasta alcanzar un umbral, los activa a ese umbral de activación, a ese potencial, y se abren y dejan entrar masivamente sodio al interior de la célula. Entonces, ¿cómo lo ve eso? Uno, como un cambio de permeabilidad. La permeabilidad del sodio aquí se dispara grandemente hasta un valor cercano al potencial de equilibrio del sodio. Y recordemos que aquí que se activa otro mecanismo que es la inactivación del canal. Entonces el canal empieza a inactivarse, por lo tanto, si empieza a inactivarse, empieza a disminuir la permeabilidad al ion sodio. Pero aquí, en paralelo, se empiezan a activar lentamente otra permeabilidad, que son canales de potasio también dependientes de voltaje, pero que tienen, como pueden ver en este gráfico que es de tiempo, tienen una cinética más lenta. Se abren más lentamente, alcanzan su peak como 1 milisegundo después del pic del canal de los canales de sodio voltaje dependiente, y después empieza a disminuir lentamente la permeabilidad. No tienen, no tienen ese cambio así súper brusco que tienen los canales de sodio, porque los canales de potasio voltaje dependientes no tienen este mecanismo de inactivación, que lo conversamos, que era una bolita que se metía en el canal.
no tienen ese mecanismo de inactivación, ¿ya? Simplemente empiezan a funcionar respecto al restablecimiento del gradiente, ¿ya? El gradiente de la concentración de iones. ¿Ok? Entonces todo esto es lo que está detrás de esta hermosa ecuación, ¿ya? Cuando yo yo estudié licenciatura en Ciencias con mención en Biología en la Universidad de Chile. Mi primer curso, yo tuve dos fisiologías, una fisiología celular, que era solo esto, ¿ya? Puros canales, y otra fisiología de sistema, que sería más o menos como este, es lo que estamos haciendo ahora. Y esta ecuación me la presentaron así en la primera clase, como, oh, la ecuación más hermosa del universo es esta, ¿ya? Porque me la enseñaron biofísicos que estudiaban en neuronas y estudiaban estos fenómenos de como los cambios de permeabilidad. Entonces, esto es muy bonito, cómo yo puedo relacionar esta ecuación, que es un modelo teórico, con los cambios de permeabilidad y con la biología molecular, que hoy por hoy sabemos muchos detalles de cómo funcionan estos canales voltaje dependientes tanto de sodio como de potasio, ¿ya? Ok, entonces, esto lo pregunté, creo. Ya, entonces, como ustedes han visto, las clases asincrónicas siguen como su propio curso, están ahí pues disponibles y ahora estamos entrando a otro tópico, que se llama el tópico de la sinapsis. Entonces, como dije que no iba como a repasar precisamente la clase, que era como repetir, sino que vamos a ver algunos tipos de problemas relativos al tópico que sigue a estas clases, que son el tópico de la sinapsis. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Profe, ¿por qué no se compra una mejor banda ancha? No, ese no es el problema, tengo una muy buena banda ancha. El problema es que últimamente se me ha cortado mucho. Es BTR. Profe, una pregunta. ¿Los valores de permeabilidad que se ponían en la fórmula eran valores de permeabilidad cuando la membrana está en reposo? Sí, y dos cosas. Uno es cuando la membrana está en reposo y, y otros son relativos. Es decir, tiene la permeabilidad de tener unidades de concentración por unidad de tiempo y por área, ¿ya? Entonces, eso que es como más o menos complicado de manejar porque tiene que estar normalizado por el tamaño de la célula. La genialidad de esta ecuación es que la gente que la inventó se dio cuenta que eso era muy complicado. Mejor evaluemos estos valores en términos de permeabilidades relativas. Y como usted preguntaba, esta ecuación que está aquí es lo que yo puedo determinar para esta situación de reposo aquí, ¿ya? Un poco parecido a lo que va a pasar acá al final, ¿no? Que cuando vuelve a las condiciones de reposo. Entonces, si yo fuera bueno, si ustedes fueran buenos para programar así, y ustedes podrían describir el potencial de acción, vámonos a ir para atrás, ustedes podrían describir el curso temporal del potencial de acción sabiendo, uno, cómo varían las permeabilidades y dos, cómo van variando las concentraciones, ¿verdad? Porque están todas esas variables metidas acá. Entonces, si yo en la ecuación yo les diera ciertos valores de permeabilidad, que podrían ser estos mismos valores de permeabilidad relativa, y y la concentración a cierto punto, uno podría determinar, por ejemplo, la concentración intracelular de ese ion por ejemplo, aquí en el tiempo 1 milisegundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno podría asumir que, por ejemplo, las concentraciones extracelulares son constantes,
¿ya? Primera cosa. Y la intracelular, si yo se las doy, podrían calcularla. Profe, Mario, dígame. y la cinética, en este caso de cómo se comporta, porque en la ecuación que nosotros tenemos se modelan las concentraciones y el voltaje. Sin embargo, el cómo se comportan las permeabilidades, ¿lo modela alguna otra fórmula? ¿Alguna otra expresión? Ya. Para eso, lamentablemente, Mario, usted está en el curso equivocado. Ah, ya. Para eso usted debería tomar el curso de bioquímica que se llama biofísica, donde Mm, mis colegas, que son más biofísicos que yo, explican eso. Porque perfecto, las permeabilidades dependen de las cinéticas propias de cada canal. Y los comprendo. canales eh, pasan por distintos estados. Entonces, en realidad, les voy a aclarar desde ya para no tener conflicto con mis colegas y después le digan, si se los topan en un curso, que el profesor no se los dijo, el profesor Carlos Rosa no se los dijo, es lo siguiente, que en realidad cuando un canal se abre, ¿ya? Esto es parecido como a la nube de electrones que ustedes aprendieron en química general, ¿ya? Ujú. En general, un canal no se abre, ¿ya? Sino que lo que pasa es que los canales aumentan su probabilidad de apertura, que no es lo mismo. Como la nueva electrónica, justo eso, Exactamente, sí. esa es como la analogía que trato de que ustedes hagan. En realidad, los canales iónicos, por ser macromoléculas, tienen lo que se llama agitación molecular, están en la Mm, membrana y pasan por distintos estados. Y lo que pasa con esta cosa de que los canales se abren y se cierran es una caricatura, porque en realidad lo que aumenta es la probabilidad de apertura, ¿ya? mm, Siempre hay una cierta probabilidad de que el canal esté abierto, pero mm, cuando pasan por estos distintos estados, sus probabilidades van cambiando. Entonces hay algunos que tienen ecuaciones de probabilidad de apertura distintas, como los canales de sodio, que además tienen este tema de inactivación, o sea, tienen un equilibrio, eh, si lo piensan en términos de equilibrio químico, hay un equilibrio químico entre el estado activado e inactivado, en que en ciertos minutos se desplaza hacia el lado del equilibrio químico del estado inactivado cuando hay un cierto valor de potencial. Este es todo un área que se llama biofísica, de la cual nosotros tenemos muy buenos exponentes en la facultad, porque todos los que somos neurofisiólogos en la Facultad de Química y Biología provenimos de la misma escuela, la Escuela de los Biofísicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Somos todos de la Chile, ¿ya? Y, y ahí es donde nació la biofísica chilena, ¿ya? Entonces, ahí donde vienen estos conceptos. Entonces, debo aclararlo para tener respeto por la historia de la ciencia de este país, que en realidad no es que los canales se abren, se cierran, la cosa es un poquito más complicada. Tiene que ver con probabilidades porque son macromoléculas y las macromoléculas están asociadas a agitación molecular y todas esas cosas, movimiento browniano y todas esas cosas, y mm. esos son estados en los que van pasando. Entonces uno puede describir con ecuaciones matemáticas los estados en los cuales se encuentra un canal iónico. Y eso a nivel micro, que son las moléculas, tiene un reflejo a nivel macro, que son los potenciales de la neurona. No sé si responde más o menos a su pregunta, Mario. Sí, profe, Ya, súper. gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a las preguntas de sinapsis? No, ya. Entonces, un pequeño repaso, ¿ya? Acerca de la sinapsis, ¿ya? Y en específico hay un tema que yo exprofeso, lo dejé para que lo leyeran en el libro, que se llaman los potenciales postsinápticos. Yo no, en la clase asincrónica me parece que no hablé de eso, ¿ya? Sí, bueno, lo menciono, pero no así específicamente como lo voy a hacer ahora. Entonces, nosotros en el potencial de acción vimos que cuando llega un potencial de acción y vimos en súpermente detalle, cosas que yo me imagino ustedes no conocían,
que acá hay todo un universo de vesículas y es distinto el cómo se empaquetan las vesículas, cómo se organizan las vesículas dependiendo de las especies, ¿ya? Y que en realidad aquí hay como se suele denominar en la jerga, un pool disponible, un grupo disponible de vesículas para ser liberadas, que están muy pegaditas a la membrana. Y existe otro grupo de vesículas que están por ahí dando vueltas, reciclando, neurotransmisor. Algunas van a estar disponibles para ser liberadas, otras no. Simplemente forman parte de este reciclaje de neurotransmisor. Y la fusión de estas vesículas a la membrana plasmática, que es lo que genera la liberación de neurotransmisor, está controlada por unos canales de calcio, voltaje dependiente, que cuando hay suficiente depolarización que llega al terminal presináptico, esto se abre, ¿ya? Y dejan entrar calcio, y el calcio es una señal intracelular que genera esta fusión de la vesícula a la membrana. Y eso yo creo que está más o menos claro hasta el momento. Entonces aquí se libera el neurotransmisor y por difusión simple, el neurotransmisor llega hasta la membrana postsináptica. Recordemos que este es un espacio bastante pequeño, entonces uno podría decir de que la difusión simple no es un mecanismo tan rápido como el potencial de acción. De hecho, ciertamente es así. Hay como un retraso. Cada sinapsis genera una especie de retraso. Un retraso como de 2-3 milisegundos, ¿ya? Con respecto a la velocidad del potencial de acción, ¿ya? O a la velocidad de estímulo que viaja de un lado para otro, si se encuentra con una sinapsis, hay un retraso de unos cuantos milisegundos, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, eso tiene consecuencias prácticas, ¿ya? En la vida real de nosotros como seres vivos en este mundo. Por ejemplo, la audición, en el caso de nosotros, hay como 2 o 3 sinapsis antes de llegar a la parte que toma decisiones de nuestro sistema nervioso central. Hay pocas sinapsis. En cambio, en el sistema visual hay varias sinapsis, hay como 10, antes de llegar a la parte de toma de decisiones, ¿ya? Eso hace de que nosotros seamos mucho más rápidos para reaccionar a estímulos auditivos que estímulos visuales, ¿ya? Somos más lentos con los estímulos visuales por la limitante biofísica de que hay sinapsis de por medio, hasta llegar a la parte que tiene que ver con toma de decisiones. Por ejemplo, que si tenemos que esquivar el ataque de un ninja, mucho mejor escucharlo, ¿ya? Eso Obi-Wan Kenobi lo sabía muy bien cuando entrenó a Luke Skywalker y le puso algo para tapar sus ojos y tenía que determinar la posición para poder achuntarle con su sable láser a una bolita que estaba flotando por ahí, le tiraba rayos, ¿ya? Los que saben de Star Wars, sabía muy bien Obi-Wan Kenobi que ese tipo de entrenamiento está apoyado por la neurociencia, porque hay menos sinapsis por el oído. Entonces era mejor escuchar y dejar de ver. Bueno, entonces la sinapsis genera un retraso, ¿ya? Profe, ¿y con la piel pasa algo parecido? No, en la piel no. En la piel hay varias sinapsis, porque recuerden que la piel, si es sistema nervioso periférico, va a la columna. Y en la columna, por lo menos para llegar a la columna, hay como 2 o 3 sinapsis. Y de ahí tiene que haber otra sinapsis que va por el tronco encefálico hasta la base del cerebro y después otras cuantas sinapsis más para llegar a la corteza somatosensorial. O sea, es tan larga esa vía como la vía de la visión, ¿ya? Bueno, y aquí llega y vimos en las clases de sinapsis que llega el neurotransmisor se une a un receptor, que hay de 2 tipos, receptores metabotrópicos o ionotrópicos, y en general lo que vamos a hablar en este curso de fisiología principalmente son los ionotrópicos, ¿ya? Es decir, un canal iónico que deja entrar un ion cuando se une el neurotransmisor. Bueno, y eso fue lo que expliqué en las clases más que nada, pero ahora
qué es lo que pasa con eso en términos de lo que viene después. ¿Ya? Y eso está en el libro, pero ahora lo voy a explicar con un ligero detalle más. Entonces, aquí nos vamos a centrar, por ejemplo, en esta diapo, en un neurotransmisor que es el glutamato. ¿Ya? Y el glutamato se une al receptor, vamos a fijarnos en este, el receptor de AMPA, se llama así AMPA, AMPA-R, AMPA receptor. Se une el glutamato, se unen dos glutamatos, que es un neurotransmisor excitatorio, y se abre el canal y deja entrar sodio. Entonces, en ese sentido, es muy parecido a los canales de sodio y voltaje dependiente. Y al igual que en el potencial de acción, estos canales de sodio generan una depolarización. Perdón, estos receptores, AMPA, que son canales de sodio, generan una depolarización. Y esa depolarización tiene un nombre súper largo, que se llama potencial postsináptico excitatorio. Aquí dejé las siglas en inglés, Excitatory Postsynaptic Potential. ¿Ya? Y este es un gráfico del potencial de membrana, ojo, aquí es postsináptico. ¿Qué es lo que está pasando en la neurona postsináptica? Ya nos olvidamos del potencial de acción presináptico, ahora estamos en la neurona postsináptica. Llegó el neurotransmisor, se unió a su receptor, entró sodio al interior de la célula y ahora, wow, están pasando cosas. ¿Qué cosas? Que cuando entra una cantidad de iones sodio, se produce lo que se llama este potencial postsináptico excitatorio. Y acá la línea punteada significa que ese es el umbral para potenciales de acción, porque esto también es una neurona postsináptica. Pero si se fijan, con un estímulo simple se genera un pequeño potencial postsináptico excitatorio, que en este caso, como muestra la figura, no es suficiente para alcanzar el umbral. Entonces, eso quiere decir que hay algunos potenciales postsinápticos excitatorios que son irrelevantes. O sea, llega el glutamato, se une al receptor, entra sodio y no pasa nada. Solo hay un pequeño potencial y no hay suficiente depolarización en la membrana postsináptica para alcanzar el valor de potencial umbral, como para que esta señal que venía del potencial de acción presináptico se traspase a la neurona postsináptica y siga viajando hacia donde tenga que ir. O sea, no todos los potenciales no todas las liberaciones del neurotransmisor que se unen a su receptor generan en la membrana postsináptica una depolarización suficiente para que se genere un segundo potencial de acción. ¿Ya? Se necesita una suma de varios potenciales postsinápticos excitatorios para alcanzar una depolarización suficiente para que haya un potencial de acción postsináptico en la neurona postsináptica. Y así como existen potenciales excitatorios, también existen potenciales inhibitorios. ¿Ya? Y para eso hay otro receptor que se le llama el receptor GABA-A, que significa receptor gamma aminobutírico, ¿ya? Que es un canal de cloruro. ¿Ya? Y el canal de cloruro, en vez de producir una depolarización, produce una hiperpolarización, o sea, para el otro lado. Entonces, interesante. Entonces aquí yo tengo, por un lado, tengo una manera de activar la neurona postsináptica con un cambio de potencial positivo, o sea, de una depolarización, o también tengo una manera de inhibir la respuesta de la neurona postsináptica con un potencial inhibitorio que es una hiperpolarización, como muestra acá. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí tenemos una neurona postsináptica, aquí en el medio, imagínense, llega un axón con un terminal presináptico que libera glutamato y otro, una neurona inhibitoria que libera GABA, que se une a este receptor GABA y que es un canal de cloruro. Si llegan los dos al mismo tiempo, aquí a la posición como 10, como sale aquí, 10 milisegundos, si llegan los dos al mismo tiempo se van a anular.
Por eso se dice que las neuronas son como integradores. Integran potenciales y a veces pasa que tiene una neurona que genera depolarización y otra hiperpolarización, se anulan entre sí. Por lo tanto, no se genera una respuesta. ¿Ya? Eso es interesante, porque aquí ya estamos empezando a pensar en red. Nos queda tiempo, ¿no? Quedan 4 minutos. Entonces, aquí ya vamos a hablar de otro tópico que se llama la integración sináptica. ¿Ya? Es decir, si ustedes que tuvieron cálculo, me imagino, vieron lo que son las integrales son sumas, y básicamente las neuronas son una especie de integral en el tiempo de potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, dependiendo de la sinapsis que le llega. Entonces, aquí la pregunta que sale, ¿qué pasa con el potencial en situaciones como esta? Entonces, aquí tenemos una neurona postsináptica, aquí tenemos un inicio del árbol dendrítico que se va para acá, otro inicio del árbol dendrítico que se va para este otro lado, y tenemos, se me fue el mouse, ahí está, tenemos el axon hillock, o el segmento inicial, como se dice en español, y acá está el axón. Aquí recordemos que hay muchos canales de sodio y voltaje dependientes listos para ser disparados dependiendo del potencial que se alcance en esta zona. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un típico ejercicio, tenemos la sinapsis A, que es de tipo excitatoria, es decir, libera glutamato, se une a un receptor AMPA, que deja entrar sodio. Acá otra sinapsis de tipo B, excitatoria, libera glutamato, se une a un receptor que se llama AMPA, y deja entrar sodio, y genera un potencial postsináptico excitatorio. Y acá tenemos una sinapsis inhibitoria, que libera GABA, se une al receptor de GABA, deja entrar cloruro, y genera un potencial inhibitorio, potencial postsináptico inhibitorio. ¿Ya? Y acá está la neurona que suma, ¿ya? Suma esos potenciales. Y lo suma en términos de un potencial que, si es suficientemente grande, va a generar un potencial de acción. Entonces podemos tener todo este gráfico súper largo, podemos tener todo este tipo de situaciones. Entonces recordemos la figurita, está aquí abajo la figurita. Entonces llega potencial, llega una señal por el axón A, se genera un pequeño potencial postsináptico excitatorio que decae. ¿Ya? Esto no es un potencial de acción, es un potencial de estos que vimos, potenciales graduados, grade potential. ¿Ya? Un pequeño potencial que en la membrana, que no se propaga y baja el potencial. Después estimulo otra vez el input o la llegada del axón A, otra vez otro potencial. Pero aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. ¿Qué pasa si estimulo el input A repetitivamente, muy cerca el uno del otro? Entonces, estimulo A, llega un potencial, pero inmediatamente cuando empieza a decaer, vuelvo a estimular A. Ah, hay una suma, ¿verdad? Porque dijimos que aquí hay una suma de potenciales en la neurona postsináptica. Entonces, hay un efecto de sumación, como dice acá. Una sumación, aquí dice temporal. Si coinciden dos potenciales de acción, dos depolarizaciones generadas por dos inputs excitatorios, se suman, que se monta uno arriba del otro, y es lo que pasa aquí en el gráfico. Y esa es sumación temporal. También hay una sumación espacial. Entonces tenemos un estímulo en B está por acá, genera una pequeña depolarización, pero resulta que si yo estimulo los dos al mismo tiempo, A más B es la suma de los dos. La suma de A que está por acá, más la suma de B que está por acá, da A más B. Súper claro. Y por último, si tenemos la suma de 2 veces A más 2 veces B, se siguen sumando, y puede ser de que esa suma de potencial sea tan grande que alcancemos el umbral. Y ahí recién, en el segmento inicial de esa neurona, voy a generar la activación de estos canales de sodio voltaje dependiente, y se va a generar una espiga que llamamos, que se llama potencial de acción. ¿Ya?
Entonces, y por último, y con esto termino, si introducimos en esta historia el potencial, la sinapsis inhibitoria, me genera una hiperpolarización, y esta es una sinapsis inhibitoria bastante grande, y está lo que yo comentaba hace un rato. Si yo hago un par entre estimulo al mismo tiempo una sinapsis excitatoria y una inhibitoria, se anulan. Y el potencial en la membrana postsináptica queda en cero, no hay un cambio. ¿Ya? Entonces esta pregunta la vamos a responder en la próxima clase. ¿Cómo podrían ser diferentes los registros de potencial de la parte 5 acá al final, si la sinapsis excitatoria A estuviera mucho más cerca del segmento inicial del axón que la sinapsis inhibitoria, que hay propiedades de tipo espacial? ¿Ya? Bueno, y eso sería como el repaso de la clase de hoy. Ya tienen que salir a recreo. Así que nos vemos el próximo jueves. Puedo responder alguna pregunta adicional, pero eso ya es tiempo agregado, así que por lo que corresponde a esta clase ya terminamos. Lizeth, dígame. Profe, yo tenía una duda con sinapsis. ¿Se la puedo hacer acá o tengo que el miércoles en el horario? Miércoles no tenemos clases nosotros. O sea, pero en el horario de su sección de oficina virtual. Ah, verdad. No, sí, aquí estoy. Es mejor con la materia fresca. Tengo una confusión cuando se supone que el potencial de acción disminuye o la despolarización disminuye, ¿se acumulan neurotransmisores en la hendidura? No. No, Entonces, porque, no, porque eso depende de la sinapsis. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ustedes clásicamente les enseñaron en el colegio de transmisión sináptica fue lo típico, la juntura neuromuscular. Es decir, neuronas motoras que hacen sinapsis sobre el músculo y liberan acetilcolina. En ese caso, en esa sinapsis, la acetilcolina no se acumula porque existe una enzima extracelular que se llama la acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina. En el caso del sistema nervioso central, ahí la cosa es un poco más salvaje, ya hay distintos mecanismos. Le voy a hablar de uno. El glutamato, que es la que vamos a ver a cada rato, no hay una enzima que lo degrada extracelularmente, sino lo que hay, y yo lo mencioné en la última diapo de esa clase asincrónica, hay transportadores. Hay transportadores en la glía, hay transportadores en la membrana presináptica que lo reciclan. ¿Ya? El sistema nervioso central es muy bueno para reciclar. Entonces, dependiendo del neurotransmisor, el mecanismo que haga más presente o no el neurotransmisor en el espacio sináptico. Ahora bien, como ustedes son de química farmacia, también hay cosas interesantes. ¿Qué pasa si yo tengo poco neurotransmisor? Si tengo alguna patología que me hace liberar poco neurotransmisor. Por ejemplo, el típico ejemplo, serotonina, ¿ya? Que está vinculada a la depresión. Bueno, entonces, algunos de los tratamientos para generar un aumento de serotonina extracelular, cuando yo estoy produciendo poca serotonina, es bloquear el transportador. Entonces, muchos de los antidepresivos que se llaman de segunda generación son bloqueadores del transportador de serotonina, ¿ya? Y lo que hacen, el efecto que va a tener, que el reciclaje va a ser más lento, ¿ya? Y va a disponer de mayor serotonina del espacio extracelular por un rato. Entonces, la respuesta no es fácil, Lisette, porque depende de la sinapsis, depende del neurotransmisor. Ah, ok, profe. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Estamos en recreo, así que el tiempo usted lo decide. Ya, si no hay más preguntas, recuerden que hay un horario de consulta individual para solucionar cosas como, profe, la prueba online, qué sé yo, o alguna pregunta personal, ¿ya? Y ahí vemos cómo funciona, porque en realidad no sé si
por orden de llegada, y no sé. Seguramente los voy a dividir en grupos y los voy a atender individualmente, voy pasando en grupo o algo así, ya, para resguardar vuestra privacidad. Ya, si no hay más preguntas, dejaríamos la sesión hasta aquí. Ya, profe, gracias. Ya, que estén Ya, bien. profe. Chao. Cuídese, que esté ¿El bien. jueves habría prueba? Ah, ¿El jueves habría prueba? Of course. Ah, ya.